Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Hoy quiero platicar con ustedes sobre un tema que ha hecho un boom a nivel nacional y es con respecto a la reducción de los salarios de los funcionarios públicos, los cuales, de acuerdo a la propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, no podrán ganar ni percibir un salario superior a lo que perciba el presidente de la República. Esta propuesta, la cual ha sido muy bien tomada, ha sido excelentemente tomada por la mayoría de la sociedad, y me incluyo, también ha sido mal vista, mal percibida por parte de un sector muy importante, que es el sector público. Lógicamente porque existen intereses económicos que se van a ver mermado con la aplicación de una propuesta de este estilo. Pero antes de comenzar en este tema, quiero decirles que no es nada nuevo. Todo esto ya existe, todo esto ha sido propuesto, mejor dicho, una y otra vez en diferentes legislaturas federales. Sin embargo, como es común en nuestro país, es aplicada ahora sí que mentalmente, porque vivimos en una teoría muy bonita, pero en una aplicación de la ley ficticia. La propuesta de Andrés Manuel está basada en el artículo 127, fracción 2 de nuestra Constitución, la cual señala que ningún funcionario público, ningún funcionario de cualquier nivel, podrá obtener prestaciones o un salario íntegro superior al que reciba o perciba el presidente de la República. En este caso va a ser Andrés Manuel López Obrador. Esta propuesta, la última vez que se promovió y se aceptó y se decretó fue en el año 2009, cuando en aquel entonces el presidente de la Cámara, Gustavo Madero, decretó, apoyó ese decreto en el cual se ordenaba que en la ley de egresos del 2010 se pusiera como limitante y se topara el salario de los funcionarios públicos. Imagínense, del 2010 hasta la fecha, pues no hubo ningún cambio. ¿Por qué? Porque lógicamente eran intereses, como les repito, que pues no les convenían. Aquí lo interesante es que la propuesta es 100% legal, es 100% constitucional. Sin embargo, va a generar una controversia jurídica muy fuerte, porque para llevarla a cabo va a violentar, en primera instancia va a generar una controversia constitucional entre la aplicación del artículo 127 general con la aplicación del artículo 123 fracción B de la Constitución. Por un lado, que los salarios no pueden ser superiores a los del presidente, y por el otro lado, nos remitimos a la Ley Federal del Trabajo, donde el artículo 51, fracción 4, nos señala que ningún patrón, en este caso el Estado, en este caso, pues vaya, el gobierno, puede reducir el salario a su trabajador. Aplicar el 127 va a generar una controversia constitucional, insisto, porque al final de cuentas el presidente pues va a tener que aplicar, de acuerdo a sus facultades, un decreto presidencial, el cual va a ser avalado por la mayoría de su bancada. Va a pasar, pero este decreto a la vez va a generar una violación al artículo 123 fracción B y su relativo o su relativa ley, que es la Ley Federal del Trabajo, como les repito, en su artículo 51 fracción 4. Para acabarla de amolar, lo fuerte de este asunto es que no va a ser cuestión de aplicar o no la ley, sino va a ser cuestión de aplicar un artículo constitucional en estricto rigor y a la par violentar el artículo 123, que con el correr de los años la costumbre lo superó. Tan es así
que vemos que, como les digo, desde el 2009 se había hecho una modificación o un decreto para que también los funcionarios públicos respetaran el tope de salario, pero nadie lo cumplió. Al contrario, vemos que del 2010 a la fecha, pues muchos funcionarios lo han hecho. Aquí el presidente va a tener que actuar con una estrategia meramente jurídica, no tanto mediática y mucho menos populista con respecto al sentir. ¿Por qué? Al sentir de la sociedad me refiero. Porque hacer las cosas de tajo como la gente espera, que sí llegue el presidente y ya queremos que despida o que a todos les baje, pues va a generar un conflicto jurídico, como les repito, entre el Ejecutivo, el Legislativo, ciertas bancadas y lo judicial, porque ellos se van a defender, muchos funcionarios también haciendo valer su derecho de defensa, pues van a decir que es una violación constitucional válida al artículo 123 y por ende al artículo 51 fracción 4 de la Ley Federal del Trabajo. Esto conllevaría a que ellos mismos se van a defender, ¿no? Porque son funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal, o los funcionarios estatales no van a permitir, porque ellos se van a amparar igual que el INE o igual que diferentes dependencias que son independientes, y bajo esa figura pues ellos pueden hacer muchas cosas. Por eso el actual gobierno entrante va a tener que actuar, insisto, de una forma jurídica en la cual va a tener que mediar o en su defecto aplicar la ley de una forma, no creo que sea drástica, pero sí va a tener que aplicarla como se la aplican a la mayoría de los ciudadanos comunes y corrientes. Es decir, me firmas primero antes de tomar protesta o de continuar con tus mandatos o de hacer esto, me firmas primero tu liquidación, te liquido y después continuamos bajo estas reglas. De no hacerlo y nada más hacerlo por decreto, va a venir cantidad de demandas que pueden conllevar a un desfalco económico, porque muchos de estos funcionarios, no nada más los funcionarios secretarios o gobernadores o presidentes son los que tienen altos salarios, sino que hay funcionarios que han quedado por pago de factura con salarios superiores a los 200,000, 300,000 pesos o superiores a los 150,000 pesos, y que ya llevan con una antigüedad en ciertas dependencias o dentro del gobierno pues superiores a los 5 años. Entonces eso jurídicamente en una demanda laboral le puede conllevar en unas demandas pues masivas que puede conllevar a demandas masivas y por ende a un desfalco económico no necesario. Tiene que buscar una negociación previa en su defecto con estos funcionarios, o en su defecto también pedirles su renuncia, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo hacen así, vamos a tener uno de los mayores conflictos jurídicos que puede generar una desestabilización social en nuestro país. Aquí lo interesante, insisto, es que llevar a cabo una propuesta presidencial como la hecha por Andrés Manuel, que obra en la Constitución, va a generar una controversia constitucional, porque la costumbre superó a la misma Constitución. En este sentido, al artículo 123, fracción B de nuestra Constitución. También hay que ser muy lógicos. Los funcionarios que realmente ganan más que el presidente de la República son los funcionarios de primer nivel. Ahorita este miedo que se ha soltado hacia los funcionarios ha sido por parte de los mismos funcionarios, que es más, ya empezaron a recortar personal en algunas dependencias, creyendo que con eso se van a solucionar muchas cosas, cuando realmente lo que se está buscando es que se topen los salarios de los funcionarios de alto nivel, ¿no? Aunque sabemos que vivimos en un país de las maravillas como es México, donde muchos de nuestros gobernadores, de nuestros presidentes, de nuestros diputados, de nuestros regidores, de nuestros famosos secretarios de gobiernos estatales, municipales o federales, pues se van a poner las pilas y van a decir: yo voy a ganar 107,000 pesos, ¿no? Entonces, esto va a ser un tema
jurídico, un poquito mediático, que si se aplica ahora sí realmente va a ser un beneficio y un estate quieto político y gubernamental para todas las dependencias. Pero si no se aplica o se intenta hacer de una forma simplemente mediática o populista, va a pasar lo que ha pasado con las diferentes propuestas similares, como la última que les mencioné del 2009, donde no pasó absolutamente nada. Entonces, amigos, la propuesta hecha por Andrés Manuel es viable, sí, es aplaudible, sí, es muy buena, sí es muy buena, va a poner una limitante gubernamental y política excelente, es muy necesaria. Sin embargo, va a generar una controversia jurídica, oiga usted, puede ser hasta superior a lo que sucedió con la famosa ley federal de trabajo cuando se modificó en el 2012, o la ley de educación, ¿no? Que es la famosa ley que ha generado bastantes conflictos a nivel nacional. Entonces, hay que analizar, hay que poner mucha atención en lo que está sucediendo, no dejarnos engañar con que es muy fácil, que esperamos que entre el presidente y que luego ya estén todos los funcionarios con un salario mínimo, porque no va a ser tan fácil. Jurídicamente no es fácil, sobre todo porque lo que les digo, existirá una controversia constitucional con respecto al artículo 127, su aplicación, que es constitucional, repito, y la controversia con la violación. Al aplicar este artículo 127, violarían el 123 para la reducción de los salarios de los funcionarios. Entonces, tiene que ser una estrategia jurídica o una mediación excelente para que no haya un conflicto entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Gracias.